tal amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este canal Estudiando el Verbo de nuestro hermano y amigo Antonio García Carrillo, ¿verdad? A quien le mando un saludo muy afectuoso desde aquí de Tlaxcala hasta Xochiapan, Morelos, ¿verdad? Un saludo a todos allá, a todos los hermanos, al hermano Jesús, a la hermana Chuy, a la hermana Inés, a todos aquellos que nos están viendo quizás en esta hora, sí, en este repaso. Así que en esta ocasión, como siempre, vamos a hacer el repaso de lección y quiero invitarles para que juntos podamos ir en oración a nuestro Padre Eterno. Les invito para que cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre Eterno, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos infinitamente, oh Señor, por esta bendición que nos das al estudiar tu palabra, Señor. Bendícenos, habilítanos con poder, quita todo ruido de nuestra mente, Señor, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén. La lección de esta semana lleva por título Compartir la palabra. Y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 11. ¿Me acompañan? Vamos a abrir la palabra de Dios. Isaías 55, 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice el profeta Isaías al hablar de la misericordia gratuita de Dios para todos. Dice: así también mi palabra sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual envié. Analizando esta cita en el comentario bíblico adventista, quiero compartir con ustedes este comentario acerca de esta cita de Isaías 55, 11. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice: las palabras de Dios representan su voluntad y están dotadas de poder para que esa voluntad sea efectiva. Tienen poder para crear, de acuerdo a Génesis 1:3, de acuerdo también a Salmos 33:6, Salmos 33:9, para impartir energía, vida y bendiciones, según Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4, Apocalipsis 1:3, para juzgar y condenar, de acuerdo a Hebreos 4:12, Apocalipsis 19:15, para levantar al hombre del sepulcro, de acuerdo a Job 14 al 15, Juan 11, 43 y 44, y Timoteo 4:16, y para sanar y redimir, de acuerdo a Mateo 9:2, Mateo 9:6, Marcos 2:5, Marcos 2:9 al 12, Juan 5:24 y Juan 6:63.
Sigue diciendo el comentario bíblico adventista: lo que yo quiero, al referirse a esta frase, lo que yo quiero, así como ocurre con la lluvia y la nieve, según Isaías 55:10, también sucede con la palabra. Todos cumplen el benéfico propósito con el cual fueron creadas. Lo mismo puede decirse de Cristo, la palabra o verbo viviente, de acuerdo a Juan 1:1, en cuyas manos la voluntad de Jehová sería prosperada, ¿verdad? Así que si nosotros leemos el contexto del versículo 10, podemos ver esto. Dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelen allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y para el pan para el que come, así también, dice, sí, el profeta Isaías, sí, de la voz de Dios, dice: así también mi palabra sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual yo la envié. En la palabra de Dios hay poder, pero hay un poder inmenso, un poder que usted y yo no podemos ver, a menos que nos rindamos a la voluntad de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios hay poder. Elena G. de White, al hablar acerca de la palabra de Dios, dice ella, ahí en El conflicto de los siglos: incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y la claridad de las santas escrituras y para hacerles contradecir su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe esforzarse, cavar para encontrarlo. Así también contienen las sagradas escrituras tesoros, verdad que solo se revelan a quien busca la sinceridad, la humildad y la abnegación. Interesante, ¿no? Esta cita, ¿no? Que la palabra de igual manera esconde en ella grandes tesoros, ¿verdad? Es para todos aquellos que buscan con sinceridad, humildad y abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación de sí mismo. Es una nueva revelación del carácter del autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad en el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 66. La palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Ahora,
Por eso es importante compartir la palabra. Por eso es importante compartir la palabra, ¿verdad? Es como un tesoro, ¿verdad? Tenemos que ir escudriñando cada una de sus páginas para encontrar todos los tesoros del cielo. El agua a la cual Cristo se refirió, sí, era la revelación de su gracia en su palabra, ¿verdad? Su espíritu, su enseñanza, es una fuente que satisface toda alma. En Cristo hay plenitud del gozo para siempre, ¿verdad? La benigna presencia de Cristo en su palabra está siempre hablando al alma, ¿verdad? Representándolo por medio de la fuente del agua viva que refresca al alma sedienta. Es nuestro privilegio tener a un Salvador vivo y permanente. Él es la fuente del poder espiritual, implantado dentro de nosotros, y su influencia se manifestará en palabras y acciones. ¿Cómo? Si nosotros de verdad, ¿verdad?, vamos a esa fuente de poder espiritual, nuestra influencia se manifestará en palabras y acciones, ¿verdad?, refiriendo a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y pureza. Y no solo eso, de santidad y paz, y del gozo que nos trae consigo el dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros a través de su palabra. Esto es una cita de Elena G. de White, de Testimonios para los Ministros, página 390. Ahora, Jesús dijo de las Escrituras: ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a esa cita, ¿verdad? Vamos a esa cita para poder entender lo que Jesús trató de decir a los que le oían. Juan 5:39. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús hizo esa cita, verdad? ¿Cuál es la razón, verdad? Jesús empieza diciendo ahí a la mitad del capítulo 5: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, ¿verdad? Y más adelante, en el versículo 38, dice: ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien él envió a ustedes no le creen. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, entonces caemos en una falsa confianza, ¿verdad? Y creemos que conocemos a Dios, pero nos estamos engañando, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ahí en el contexto, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, ¿verdad? Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes. Es interesante esta cita, ¿verdad? Mientras nosotros seamos descuidados
podemos estar en el mismo caso que el pueblo israelita. ¿Qué pasó con ellos? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. ¿Qué había pasado? Habían descuidado ¿qué? El estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Él dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Son ellas las que dan testimonio de mí. Así que vemos claramente la necesidad y la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de compartir, con el propósito de que la gente sea también coheredera junto con nosotros de todas y cada una de las promesas de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar ¿a quién? A Jesús. Por eso decimos de ella que tiene poder. Es el medio por excelencia a través del cual Dios ha decidido darse a conocer, ¿verdad? No es un libro para ser leído, sino para ser devorado, ¿verdad? Para ser comido, ¿verdad? Según Ezequiel 3:3, ¿verdad? Debemos dejar que penetre en nosotros y que nos transforme y nos dé poder para compartir con otros su mensaje principal, que es el amor y el carácter de Jesús. Ahora vamos a dividir esta lección en dos partes. Número 1, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué dice la Biblia de sí misma? Número 2, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Sí? Dentro de la primera parte de esta lección, vamos a ver primero que nada sus cualidades. ¿Tendrá cualidades la Biblia? Por supuesto que sí. Vamos a la palabra de Dios, porque quiero invitarles para que vayamos al libro de Salmos, a un capítulo muy conocido por nosotros, que es el 119, que dice que tu palabra es lámpara, ¿qué? Lámpara a mis pies, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino, dice mi versión, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene varias ilustraciones. La palabra tiene varios símbolos, ¿sí? Uno de ellos es que es una lámpara, ¿verdad? Y a propósito de lámpara, esto me recuerda a lo que dijo Jesús acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes tenían lámparas, ¿verdad? Todas ellas andaban con su lámpara, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran necias, ¿verdad? Cuando vino el esposo, solamente 5 de ellas tenían suficiente aceite en sus lámparas.
¿verdad? Esto nos recuerda ahí lo que dice el capítulo 25 del libro de Mateo, ¿verdad? Entonces vemos que a la palabra de Dios también se le manejan símbolos. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, sí, era una costumbre ahí en Oriente, ¿verdad? Sí, cuando había una boda, ¿verdad? Contó una parábola, la parábola o la historia de los 10 vírgenes a sus discípulos, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de la segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan a dos clases que profesan estar esperando a su Señor, ¿verdad? Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios, ¿verdad? El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero desde la caída del hombre, Cristo había sido el revelador de la verdad al mundo. Por medio de él, la incorruptible simiente, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es comunicada a los hombres, según Primera de Pedro 1:23. Vamos allá, Primero de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver qué dice. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Es interesante esta cita y es digna de que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Usted y yo hemos nacido de nuevo, y no de carne o de sangre o de voluntad humana, como dice también el apóstol Juan ahí en el capítulo 1, sino de una simiente imperecedera. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De ese tamaño es el poder de la palabra de Dios. De ese tamaño es el poder de la palabra de Dios. ¿Ah? Así que estamos viendo las cualidades de la palabra de Dios, ¿verdad? De igual manera, otro símbolo con el cual se le conoce a la palabra de Dios es el fuego, también el martillo, de acuerdo a Jeremías 23:29, ¿verdad? Este martillo rompe nuestros duros corazones. También se le conoce como la semilla, en Lucas 8:11, implantada en nosotros vida que da fruto para el reino de Dios. También se le conoce como pan, ¿verdad? De acuerdo a Mateo 4:4, que satisface el hambre del alma y nutre nuestro espíritu, ¿verdad? Se nos dice que al final, en el tiempo del fin,
Muchos van a tener hambre, y no de pan literal, sino de la palabra de Dios, y no habrá quien les pueda satisfacer esa hambre. Así que mientras la gracia de Dios permanece en este mundo, aprovechemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Al escudriñarla, la vida será transformada por su bondad, encantada por su amor, asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia, ¿verdad? Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo judío? ¿Por qué no reconoció a Jesús? Precisamente por eso, porque descuidaron la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, el propósito de esta lección es que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, ¿sí? Porque en ella está Jesús, está la vida. Quien tiene al Padre, tiene al Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿verdad? Las lámparas representan la palabra de Dios, dice el salmista ahí en el capítulo 119, versículo 105. Imagínense en un lugar oscuro, un lugar, ¿no se han visto ustedes en algún lugar oscuro, en medio de vegetación, en medio de barrancas, en medio de ríos? ¿Qué beneficio tendría en ese momento que usted y yo tuviéramos una lámpara? Un beneficio enorme, pues esa lámpara alumbraría nuestro camino y nos evitaría caer al precipicio. Qué importante es contar con la palabra de Dios, ¿verdad? Otra de las cualidades que tiene la Biblia es su poder creador. Dice Hebreos 4:12, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren ustedes una de las características o cualidades que tiene la palabra de Dios. Dice aquí, la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa palabra de eficaz? Cuando alguien realiza una tarea de una forma correcta, de una forma rápida, ¿cómo se le dice? Que ha hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Que ha hecho un trabajo perfecto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
¿Usted ha experimentado eso? Cuando lee la palabra de Dios, haga de cuenta que usted al leerla, usted mismo está diciendo, estoy mal en esto, porque la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Con la palabra de Dios nos sirve para autoanalizarnos, ¿verdad? Nos sirve para saber qué tan buenos somos o qué tan pecadores somos o cuánto hemos avanzado, ¿sí?, en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, nos confronta. Es como si de repente estuviéramos en un espejo y viéramos realmente quiénes somos. A la palabra de Dios no la podemos engañar, ¿verdad? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una cualidad muy especial de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una cualidad muy especial. ¿Por qué? Porque tiene poder creador. Tiene un poder creador. Por eso Elena G. de White, allí Mensajes Selectos, tomo 1, página 344 y 345, dice: los que tienen un verdadero conocimiento de Dios no se infatuarán con las leyes de la materia ni las operaciones de la naturaleza, al punto de pasar por alto o rehusar reconocer la continua operación de Dios en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, nunca lo fue. Como obra creada por Dios, simplemente da testimonio del poder de Dios. ¿Han oído alguna vez que muchos dicen, en vez de decir que Dios es el creador, dicen la madre tierra? ¿Verdad? Ponen en primer lugar a la naturaleza antes que su creador. Rinden adoración a la naturaleza antes que su creador. ¿Han oído eso? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual hacen todo eso? La razón por la cual hacen todo eso es porque no conocen de la palabra de Dios. Entonces vemos otra cualidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Su poder creador. En el principio Dios dijo, y fue hecho, y Él mandó, y existió, según Salmos 33, 9. El mismo poder de la palabra creadora de Dios reside en su palabra escrita, la Biblia. El mismo espíritu que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Tiene un poder, o tiene el poder de hacer de nosotros una nueva creación. Todo aquel que ha leído, que ha escudriñado, que ha reflexionado en la palabra de Dios, nunca va a ser el mismo individuo, ¿verdad? En la palabra de Dios hay poder. Cuando ayudamos a otros a comprender su contenido, también el Espíritu Santo cambiará sus vidas. Otra de las cualidades de la palabra de Dios es que podemos obtener beneficios de ella, ¿verdad?
Miren lo que dice segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué beneficios podemos obtener de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ver los beneficios que podemos obtener de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos entender que toda palabra es inspirada por Dios, es decir, por el Espíritu Santo. Y aquí vienen los beneficios. ¿Cuáles son? Número 1, es útil para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Número 4, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante propósito que tiene el Espíritu a través de la palabra de Dios. Que usted y yo seamos ¿qué? Perfectos. Pero no solamente perfectos, sino que seamos habilitados o capacitados ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra, ¿verdad? Para toda buena obra. Y hay más citas donde podemos encontrar mucho más beneficios. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 3:15, bueno, eso ya la vimos. En Santiago 1:21, salva nuestras almas. En segunda de Pedro 1:4, nos hace participar de la naturaleza divina, ¿verdad? Son solamente algunos beneficios que estamos mencionando, ¿verdad? Pero toda la palabra de Dios está llena de beneficios para nosotros, está llena de cualidades, está llena de promesas, ¿verdad? Ahora, otra cualidad que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí?, tiene que ver con creer en sus promesas, ¿verdad? Creer en sus promesas. Si Dios promete una promesa, sin duda, en su palabra, sin duda la cumplirá, ¿verdad? Por eso es interesante, por eso es importante, ¿sí?, en esta hora que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Filipenses 4:19, quiero invitarles para que vayamos rápidamente allá. Filipenses 4:19, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una de las promesas, una de las cualidades que tiene la palabra de Dios y que está escrito es que Dios va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades en nuestra vida. ¿Estás enfermo? Dios suplirá, te dará salud. ¿Tienes sed y hambre de justicia? Dios, en su promesa, ¿sí?, en su palabra, ha prometido que todos y cada uno de los que están sedientos de justicia serán saciados. ¿Sí? Necesitamos creer, ¿eh? Todo aquel que cree que se le dará, así será, ¿verdad? Así será. Así que la Biblia contiene más de 3,000 promesas y cada una de ellas es un compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros
¿verdad? Y que Él nos invita a reclamar, ¿verdad? A través de ella podemos ver la preocupación de Dios por nuestras necesidades físicas y espirituales. Cuando al fin nos encontramos cara a cara con Él, podemos exclamar. Ninguna palabra de sus promesas ha faltado, ¿verdad? Eso está escrito allí en Primera de Reyes 8:56. ¿Cómo? Ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado, ¿verdad? El pueblo israelita ha sido testigo de cómo Dios cumple su palabra, ¿verdad? También ha sido testigo de cuando nosotros nos rebelamos y vamos y confiamos en nosotros mismos, ¿sí? Fracasamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer valer las promesas que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Y sin duda Dios las cumplirá. Pero las promesas no son incondicionales. La falta de fe puede anularlas, ¿verdad? La falta de fe puede anularlas, de acuerdo a Hebreos 4:2, ¿sí? Necesitamos tener fe, porque sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Vamos a la cita de Hebreos 4:2. Hebreos 4:2, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:2 dice: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. No la acompañaron con fe. ¿Es importante la fe para que las promesas se den? Sí. En la Biblia hubo algunos personajes que Dios les trajo bendiciones aun cuando su fe no era auténtica, ¿verdad? Sí. A veces, muchas veces consultamos cuando tenemos algún enfermo, consultamos a muchas gentes y hasta el último vamos a Dios. Eso le pasó, por ejemplo, a un personaje de la Biblia llamado Jairo, ¿verdad? Tenía una hija enferma y por mucho tiempo estuvo buscando la cura. Yo creo que fue con los especialistas, ¿verdad? Pero ninguno pudo curar a su hija, ¿verdad? Y la única alternativa que le quedaba, ¿verdad?, era ir a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo venía haciendo milagros, venía curando enfermos, venía devolviendo la vista a los ciegos, venía devolviendo la salud a los tullidos, ¿verdad? Entonces fue hasta el último, ¿verdad?, que él fue, Jairo fue a Cristo. Y entonces cuando él fue a Cristo, Cristo no le echó fuera, sino hizo maravillas en su vida, resucitando a su hija, ¿verdad? Por eso es importante la fe. Muchas veces en la Biblia encontramos que Jesús dijo: tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Por eso esta cita de Hebreos 4:2 la voy a leer nuevamente, porque es importante que nosotros la tomemos en cuenta. Dice: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos,
¿Sí? Es lo que les digo. La buena nueva es Jesús. Pero muchas veces nosotros, ¿qué pasa con él? Vamos al último, a Jesús. Ya cuando no queda otro. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Dice, pero de nada les sirvió a ellos de oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron de fe. No la acompañaron de fe. Es importante la fe para obtener las promesas, es importante, ¿verdad? Ahora, quiero, si me permiten, ya casi terminamos, leer una cita de Elena G. de White, que está ahí en el libro Ministerio de Curación, página 84-85. Estimados amigos, quizás ustedes desconocen el ministerio de Elena G. de White y dirán, bueno, ¿por qué en lugar de la Biblia no lee la palabra de Dios? La respuesta es sencilla. Es porque Elena G. de White es la profeta o la sierva del Señor. A ella le ha sido revelado en sueños, en visiones, muchas de las cosas que la misma palabra de Dios no nos explica. Y usted, si gusta, puede usted comparar estas notas de Elena G. de White con la Biblia, a ver si están en armonía. Yo le invito para que lo haga. Vamos a leer esta cita que está en el libro Ministerio de Curación, páginas 84 y 85. ¿Qué dice? Las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando usted les habla de la palabra de Dios, empiezan a alegar y alegar y alegar, a tratar de razonar, y no se dan cuenta de quién es el que está hablando verdaderamente. Cuando usted y yo leemos de la palabra de Dios, ¿sí?, el que está hablando no es usted o yo, sino es Dios quien está hablando a través de su palabra. Dice ella, las Escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra meramente escrita, no meramente escrita, sino hablada. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Según Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. En la palabra de Dios, en otras palabras, hay poder. Ahora, vamos a terminar esta lección con la última parte y la más importante, ¿verdad? La más importante. Ya vimos las cualidades de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vimos qué dice la Biblia de sí misma. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Una de las cosas que podemos hacer con ella es compartirla, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 54? Vamos rápidamente. Isaías 54, ya se nos está acabando el tiempo. Isaías 55:4. Rápidamente vamos allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: yo lo puse como testigo
para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. ¿Verdad? Yo lo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. Es interesante esta cita, pero en realidad esta cita no es la que queremos, sino la que se encuentra en Isaías 54. ¿Verdad? Dios, el Señor, me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despiertan mis oídos para que escuche como los sabios. ¿Verdad? Si nosotros leemos el contexto de esta cita, nos está hablando ahí en el capítulo 50 acerca de cómo el Señor ayuda a quienes confían en Él. ¿Verdad? Al estudiar la Biblia cada día, Dios despierta nuestro oído y nos da sabiduría. ¿Verdad? También nos da lengua de sabios para que podamos compartir las buenas nuevas en Cristo con los demás. La palabra de Dios, atesorada en nuestro corazón, no puede quedar encerrada. El gozo de la salvación nos lleva a aprovechar toda la oportunidad para compartir el mensaje con aquellos que aún no lo conocen. Pablo nos transmite esta solemne encargo. Vamos a segunda de Timoteo. Con esta última cita bíblica casi terminamos. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Segunda de Timoteo 4:2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra. ¿Cuál es la orden? Que prediques la palabra. Que instes. Es decir, ¿cómo vamos a compartir la palabra? Número 1, predicando. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, redarguye. Número 4, reprende. Número 5, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a compartirla? Predicando, ¿verdad? Pero también reprendiendo. A tiempo y fuera de tiempo. Exhortando con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Es decir, necesitamos tener nosotros un estudio, un encuentro con la palabra de Dios a diario. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios quede grabada en nuestra mente y de esa manera nosotros podamos predicarla con poder. Exhorta con paciencia y doctrina. En el versículo 13, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. ¿Sí? Es importante, como dice el apóstol Pablo, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, porque no tardarán muchos en venir con fábulas, ¿verdad? Como falsos maestros, ¿verdad? Tenemos que compartir la palabra de Dios. Entonces Pablo nos transmite este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. No esperemos a que la gente nos diga: ya estoy listo para estudiar la palabra. Debemos ser persistentes en ella.
debemos motivar a la gente, debemos enseñar con paciencia, ¿ya? Debemos reprender, pero también animar a la gente a que lea la palabra de Dios. Y termino ya, porque la hora ya está muy avanzada, con esta cita del don profético de Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 24, donde ella habla acerca de la educación. Miren lo que dice ella: la educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, ¿verdad? Fortalecerá y vigorecerá la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. Qué interesante, ¿verdad? Esta lección, yo creo que puedo decir hasta ahorita que es el corazón de esta lección, haciendo amigos para Dios. Yo quiero invitarlos para que día con día no desaprovechemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.